Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Viernes 17 de noviembre del 2017. Un saludo muy especial pues para nuestra selección que nos dio una gran alegría el día de ayer. Sí, una felicidad, perdón, antes de ayer. Pasa que estamos tan contentos que seguimos con esa alegría. Este es el programa Volviendo a la Senda Antigua. Tema del día de hoy, continuamos con héroes de la fe. Esta vez vamos a hablar de Noé. ¿Te consideras un hombre de fe? ¿Crees que es el Hijo de Dios? ¿Tu fe te dice que aborrece la idolatría, la pornografía, la infidelidad? ¿Crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Tu fe te dice que ya fue condenado a aquellos que despreciaron al Maestro y que existe un lugar de tormento para quienes no creyeron? Pues mira, vamos a estudiar a un hombre que se llama Noé, que estuvo predicando por un tiempo. Y he aquí que hay una gran mentira que se ha formado en este hombre que dice que predicó durante un tiempo, pero yo quiero que lo descubran a través de esta historia, la historia de Noé, que predicó durante tanto tiempo que dijo que iba a haber un diluvio y nadie le creyó. Esos tiempos son similares a este tiempo. Los dejo con el pastor Ángel Añasco. Buenas tardes a todos los hermanos que están viendo este programa. Seguimos con el programa Volviendo a la Senda Antigua y con la serie Héroes de la Fe. Qué interesante es que hemos abierto una vitrina sobre los héroes para conocerlos un poco. Héroes que no tienen capa, que no tienen corona, héroes que no recibieron premios del mundo, héroes que son para muchos invisibles, desconocidos, héroes que para el mundo no significaron y no significan nada. Pero para la iglesia del Señor, pero para nosotros los cristianos, ¿significarán algo esos héroes? Pues sí, son un modelo de vida a seguir, son un ejemplo y han sido hombres que Dios los llamó para anunciar lo que vendría a este mundo. Y muchos de sus escritos inspirados por Dios en esta hora y en muchos lugares y países se predican. Por eso es que una vez más vamos a seguir con esta serie y en este caso vamos a hablar de Noé. ¿Quién era Noé? ¿Quién fue el padre de Noé? ¿Cuál fue la vida de Noé? ¿Y qué pasó con Noé durante su caminar con Dios? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos 11:7. El libro de Hebreos 11:7. Yo soy el pastor Ángel Añasco de la Iglesia Restauración de aquí de Sullana, Piura, de Perú, para los hermanos de otras nacionalidades o de otras naciones. Soy un pastor de Perú y a Dios gracias porque este programa se ha abierto y está siendo de mucha edificación. Recibimos comentarios, llamadas, mensajes, y eso nos da a nosotros mucha alegría de ver de que nuestro programa sí está llegando al corazón de los oyentes y de los creyentes. Bien, vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos 11, versículo 7. Con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del dulce, amado Espíritu de Dios. Por la fe, Noé, escuche bien esto, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El apóstol Pedro lo llama pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero? Es un principal, es un modelo,
Es una persona que podemos extraer de él, de su vida, de su relación con Dios, aspectos que pueden ayudarnos en nuestro caminar con Dios. Ese es un pregonero, un iniciador, un emancipador de la fe. Un hombre que creyó a Dios sin saber quién era Dios, sin saber qué le deparaba el creerle a Dios. Vamos a abrir la Biblia rapidito en el libro de Génesis para conocer un poco de la vida sobre este personaje que es muy importante. Génesis capítulo 5, vamos a leer el versículo 28. Génesis 5, 28 dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijas e hijas, el papá de Noé. Y fueron todos los días de Lamec 777 años. 777, el número perfecto de Dios. Qué interesante, ¿verdad? No lo habíamos visto así. Lamec vivió 777 y murió. Ahí finiquitó la vida del padre de Noé. Ahora dice: y siendo Noé de 500 años. ¿Cuántos años tenía Noé? 500 años. Aquí vamos a abolir, a sacar de nuestro compendio bíblico, de nuestra mente, una mentira que por años ha sido predicada, por años ha sido enseñada. En las escuelas dominicales la enseñan. Cuando cantamos esta alabanza donde dice 120 años predicó Noé, y se nos habló muchas veces de que Noé predicó 120 años, pero eso realmente la Biblia enseña que Noé predicó 120 años. Mira, ese es uno de las cosas que esconde la vida de Noé, y una de las mentiras que se han venido predicando sobre Noé, lo cual vamos a la Biblia si realmente eso tiene razonamiento, si es verdad que Noé predicó 120 años. Dice: y siendo de 500 años, tenía 500 años Noé. Ya hemos visto que el padre de Noé se llamó Lamec. Ahora Noé tenía 500 años y tuvo 3 hijos. Engendró, estoy en el versículo 5:32. Engendró, tuvo 3 hijos, uno llamado Sem, el otro Can y el otro Jafet. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? Tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. ¿A los cuántos años tuvo a sus 3 hijos? A los 500 años. A los 500 años. De ahí rapidito voy a abrir, me voy a saltar rápido para traernos abajo una mentira que se nos enseñó hace mucho tiempo. En Génesis 7, versículo 6, dice: era Noé de 600 años, las aguas vino sobre la tierra. O sea que Noé tenía 600 años cuando empezó a llover en la tierra. Hasta ahí nomás vamos a hacer una resta. 600 menos 500 son 100 años. ¿Correcto? Son 100 años. No cuadra el cálculo matemático de muchos predicadores al decir de que predicó 120 años. Pues no predicó 120 años. Hasta ahí hay 100 años. Pero dice la Biblia que Sem, Can y Jafet tenían esposas, se habían casado, tenían pareja. Vamos a poner y aplicar el sentido común. ¿Un bebé puede tener esposa? No. ¿Un niño puede tener esposa? No. ¿Un adolescente en el tiempo de Noé podía tener esposa? No.
La historia nos enseña de que la edad de los hijos de Noé destilaban o estaban entre los 50, 60 y 70 años. O sea, esas son las edades que tenían estos muchachos. No es que tuvo a Abraham trillizos, no vaya a pensar eso. No es que tuvo trillizos, no. Tuvo hijos en diferentes años. Según la historia, dice de que el hijo mayor tenía 60 años cuando ya tenía esposa. O sea, cuando se le hace el llamado a Noé, sus hijos ya eran adultos, ya tenían pareja, tenían cerca de 60, 50, 60 años. Y si nosotros vemos desde el momento en que Dios lo llama a Noé para que construya el arca, desde que ya estos chicos tenían 50, 60 años de edad viviendo con sus parejas, hasta los 600 años que no entra el arca y la lluvia cae, ¿cuántos años pasaron? 40 años. Y esto tiene una lógica espiritual, un sentido común. ¿Sabe por qué? Vamos a describirlo. ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel en la tierra de Egipto? En el desierto, 40 años. ¿Cuántos años ayunó Jesús? ¿Cuántos días ayunó Jesús, 40 días. Mira, el número 40 ha tenido mucho que verse en la Biblia. Es un número de Dios. ¿Y cuántos años predicó Noé? 40 años, según lo que dice la Biblia, según la matemática que estamos narrando. Usted lo puede examinar en su casa y de repente podemos de eso hacer un estudio aparte. Pero hoy no me quiero abocar acerca de las fechas sobre el diluvio. Lo que quiero abocarme es un poco más sobre la vida de Noé. Pero si usted tiene una interrogante, nos puede llamar, nos puede preguntar y haremos un estudio muy aparte. Seguimos leyendo. Dice la Biblia que Dios llama a Noé en una situación, hermano, en una situación de religiosidad y de maldad. En una condición de religiosidad y de maldad. ¿Por qué de religiosidad? Mire lo que dice la Biblia en Génesis 4:26. Y a Seth, que era el sustituto de Abel, le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar. ¿A quién invocaron? Los hombres comenzaron a invocar a Dios. Mira hermano, en el tiempo de Noé, había un ambiente religioso. La pregunta es, si estaban invocando a Dios, si cogemos y relacionamos este texto de esta invocación con lo que dice la Biblia, el que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿por qué razón solamente 8 personas fueron salvas? Si le ponemos ese sentido, cualquiera podría decir entonces se contradice la Biblia. Es que la invocación que habla en el libro de los Romanos no habla a una invocación de palabra, sino de acción y de hechos. Esta invocación era una invocación de palabras, religiosa, una invocación de apariencia. La religión en el tiempo de Noé estaba muy presente, hermano. La gente pensaba que por asistir a su religión, por hacer normas, por hacer rituales, ceremonias, pensaban ellos que de esa manera se podían ganar el favor de Dios. Es lo mismo que pasa en los días de hoy. ¿Cuánta gente invoca al Señor en los días de hoy? Usted se va a la esquina, encuentra una iglesia, se va a la otra esquina, encuentra otra, se va a cierta ciudad. O sea, no hay lugar en la tierra donde no haya una sinagoga, donde no haya un templo cristiano, donde no haya una casa donde se hable de Dios. Pero eso no es el problema. El problema es si esta invocación a Dios realmente es de hechos. Si esta panacea espiritual, religiosa, que vivió Noé en sus tiempos, los llevaba a la presencia de Dios. Y si era así, ¿por qué Dios dijo que había maldad en la tierra? ¿Y por qué Dios anunció juicio final al planeta Tierra en ese entonces, o a la humanidad de ese entonces?
O sea, suena incoherente. Si la gente está buscando a Dios, se supone que la gente caminaría bien con Dios. Pero mira lo que dice la Biblia en el verso 6, en el capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijos e hijas, que aún los ángeles guardianes, según como lo describe el libro de Enoc, según los ángeles guardianes o los ángeles que llegaron a la tierra a cuidar a los hijos de Dios, se involucraron sexualmente en fornicación, desobedeciendo el mandato de Dios. Y mira lo que dice el versículo 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, Dios no contó el culto religioso. Dios no contó las religiones de ese entonces. Dios echó por alto la invocación que los hombres hacían hacia Dios. Esto es parecido a lo que dijo el profeta Isaías y lo replicó el Señor Jesucristo. Este pueblo de labios me honra. Este pueblo de labios me honra. Esa era la actitud de lo que dice Génesis 4:26. Que la gente invocaba a Dios de labios, pura apariencia, pura religiosidad, puro sectarismo. Esos son los días que hoy vivimos. Jesús dijo claramente que el día de su venida, el día en que Él vendría por segunda vez a la tierra, una de las señales patentes sería los días de Noé, la época de Noé. Y en la época de Noé existía gente que invocaba a Dios. En la época de nosotros existen religiones, existen sectas religiosas, existen gente que está invocando a Dios. Hermano, hoy en día en la iglesia cristiana se levanta un rebelde porque no está de acuerdo con la doctrina bíblica o porque no está de acuerdo por los defectos del pastor o porque el pastor se equivocó, se van de la iglesia, arman su iglesia, arman una secta religiosa llamada iglesia y empiezan a la gente a involucrarla ahí, a ganar adeptos y empiezan a invocar a Dios de una manera falsa, porque salieron con ira, con contienda, con resentimiento y con rencor de la iglesia, y eso ha hecho que la gente invoque a Dios con una apariencia religiosa, pero su corazón está lejos de Dios. Por eso dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Mira, hermano, Jesús siempre apuntaba al corazón más que a la apariencia. Siempre se iba por ese lado. ¿Cuántas iglesias en el día de hoy son pura apariencia? ¿Cuánta gente está confundiendo la santidad? ¿Cuánta gente está confundiendo la expiación? ¿Cuánta gente está confundiendo la salvación? Y la están diluyendo, le están agregando cosas que nada tienen que ver con la Biblia. La gente piensa que la apariencia es sinónimo de santidad. Cuanto más carita de mosca muerta ponga el hermano y la hermana, cuanto más carita de Anselmo, cuanto más carita de Santa Rosa de Lima ponga la hermanita, cuanto menos se pinte la hermanita, cuanto menos se ponga sus aretes, cuanto más falda larga se ponga, esa mujer es santa. Esa es la falsa religiosidad, la falsa santidad. Esa es la religiosidad que vivía la gente en los días de Noé. Y Dios pasó por alto. Y Dios dijo, no me sirve esta gente, porque solo de labios me honra, no son transparentes. Religiones enteras en el Perú, guiando al pueblo de Dios a la religiosidad, a una falsa santidad, a un legalismo extremo, a un antisocialismo extremo dentro de la iglesia. Pero invocan a Dios los domingos, cantan coro los sábados, tienen una Biblia cristiana, tienen corbata, se visten de blanco con corbata roja para simbolizar la sangre de Cristo, hacen campañas enormes, pero su corazón está lejos porque se guían por la apariencia, porque han confundido lo que la Biblia enseña.
Una de las cosas que más podemos resaltar, lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 6, verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Mire, la iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero, con la sangre del Señor Jesucristo, está en gracia. Dios ha hallado gracia en la iglesia, no en la religión, no en la denominación, en la iglesia, por medio de Jesús, porque por gracia sois salvos. Noé halló gracia, a pesar que dice la Biblia que el pensamiento del hombre en los días de Noé era de continuo, o sea, que estos tipos vivían en la maldad absoluta, como en los días de hoy. En el mundo la gente no sabe qué inventar: violaciones, homosexualismo, lesbianismo, idolatría, hechicería. Hermano, los brujos están a cada esquina. La brujería es parte de la vida del ser humano. La gente vive basado en los horóscopos, se guían por lo que dicen los horóscopos. El diablo bombardea la mente del ser humano en la radio, en la televisión, en la internet, a través de los medios de comunicación, a través del celular, a través del periódico. O sea, Satanás está viendo cómo cegar en la profundidad total la mente y el corazón del hombre y de la iglesia. La iglesia también tiene sus rituales. Personas que se han declarado apóstoles, que han hecho su horóscopo apostólico. Cada mes ellos le han puesto un nombre. Cada mes dicen que este mes es el mes de la prosperidad, el siguiente mes es el mes de la unción, el tercer mes es el mes de la cantidad. Y así, hermano, está la gente dirigiéndose por lo que estos falsos apóstoles enseñan, porque hay una invocación a Dios en falsedad, porque es pura religión, es puro favor a través de las obras, la salvación diluida. Pero gloria a Dios, que a pesar que Noé vivía un mundo donde la maldad se veía a simple vista, donde la maldad reinaba, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Amada iglesia, amado hermano, no dejes que la gracia de Dios salga de tu vida. La gente dice: el hermano pecó, cayó de la gracia. Y la verdad es que no saben qué es caer de la gracia. Tienen ese título tan ridículo de creer que la persona que pecó, que falló ante Dios, ya cayó de la gracia. Cuando la Biblia enseña de qué forma la gente cae de la gracia. Hay dos formas. La primera es apostatando, que significa ir en contra del Espíritu Santo, que significa estar en contra de lo establecido en la Biblia. O sea, los apóstatas, hermano, ellos ya cayeron de la gracia. Por más Biblia que lean, por más Biblia que tengan, por más revelaciones que reciban, ellos están fuera de la gracia. Y la otra forma de caer de la gracia es lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Pero tengo contra ti que has dejado, que has caído en tu primer amor. Hermano mío, cuando un cristiano pierde el amor, cuando un cristiano se vuelve insensible, cuando un pastor se vuelve insensible, cuando un cristiano se enfría y el amor se le va, se vuelve, hermano, un ogro, se vuelve un dictador si es un pastor, se vuelve una persona odiosa, hermano, para la iglesia, odiosa, hermano, para el Señor, porque esta gente no se deja corregir. Esta gente, cuando falla, cuando tiene un error y va el hermano a corregirle, le insulta, y va el hermano a corregirle, va y lo increpa. O sea, de estos hay bastante. En las iglesias hay mucha gente que ha caído en su primer amor. Ya no tiene ese amor que tuvo. Esa gente está cayendo de la gracia. Invocan a Dios simplemente con sus gargantas. Simplemente lo hacen porque es una costumbre. Ya no hay un corazón sincero. Hermano, se puede ver en los días de hoy pastores que están en error. Están en error, pero no quieren reconocerlo. No quieren reconocerlo. Ellos quieren halagos, ellos quieren palmas, ellos quieren sobadita de espalda,
pero ellos no quieren reconocer que están mal. No quieren reconocer, es porque cayeron de la gracia, porque el amor se enfrió. Así que, pastor, si tú te volviste un ogro, si tú no aceptas de tu congregación, de tus ovejas, una reprensión, eres un ogro y te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno porque el amor lo supera todo. ¿Y qué pasó con Noé? Seguimos con la historia de Noé. En el verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y Noé caminó con Dios. Con Dios caminó Noé. ¿Con quién estás caminando, iglesia? Usted que me está oyendo, ¿con quién está caminando? ¿Con Dios o con el diablo? ¿Con quién usted está caminando? ¿Basado en la palabra o basado en las revelaciones del pastor, del apóstol? ¿Con quién está caminando? ¿Está caminando de acuerdo a la Biblia o está caminando de acuerdo al libro del apóstol? ¿Está caminando de acuerdo a los estatutos bíblicos o está caminando de acuerdo a las revelaciones del profeta? ¿Está en dirección a la Biblia o está dirigido por la visión de su iglesia o de su denominación? ¿Está caminando con Dios de la mano o está caminando a favor del pecado dentro de la iglesia? Hermano, esto es interesante saber que Noé era justo. Esa justicia no provenía de él. Esa justicia venía por las buenas obras que él hacía, por la forma en que él vivía, por la manera en que amaba a su familia. Eso no significa que no era perfecto en el sentido que él no se equivocaba, en el sentido que él no tenía errores. Lo que pasa, iglesia, que la sangre de Cristo está como un manantial abierto para que cada vez que peques, cada vez que fallas, vayas y te des vayas y te limpies en la sangre de Jesús. El tema es que nos han cerrado esa fuente. Hay pastores tan malos, una maldad enorme, que le cierran el cielo a la iglesia, le cierran la salvación a los creyentes, le cierran, amado hermano, el perdón de pecados a sus congregantes, y los tienen padeciendo para sacarles dinero. Jesucristo se quejó contra estos líderes religiosos, dijo: ustedes no entran ni dejan entrar. Así hay mucha gente en las iglesias que no permiten que la iglesia tenga libertad en el Señor, porque se han opuesto a la libertad en Cristo y están trayendo esclavitud, entre comillas, llamada libertad. Una libertad donde ellos son los que dirigen al hombre, ya no es el Espíritu Santo dirigiendo al pueblo de Dios. Este hombre era justificado y perfecto porque el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de gracia lo hacía ver perfecto delante de los ojos de Dios. Estas declaraciones son del mismo Dios. Por eso dice la Biblia: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerá aquel que cree que por sus méritos, que cree que por sus obras, que cree que por sus ofrendas, que cree que por sus diezmos, que cree que porque es pastor, que cree porque sueña, que cree que porque es apóstol, que cree que porque tiene fans que lo siguen, gente que lo sigue, porque es fundador de una iglesia y creció demasiado, porque cree que esos méritos lo llevarán al cielo? Eso es falso. Falso, amado hermano. El único que te puede llevar a la presencia de Dios es la sangre del Cordero derramada. La gracia te hace ver bien ante Dios, solo la gracia. Interesante es predicar estas cosas, es muy interesante. Y dice la Biblia que la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. En la tierra existía caracteres de tipos de personas violentas. Es lo mismo que hoy vemos en la iglesia. Hay una violencia terrible. Hay una violencia pastoral. Hay una violencia eclesial. Hay una violencia religiosa. Y el carácter de estos tipos violentos está disfrazada con una piedad falsa, con una piedad que no es agradable delante de Dios. Si sacáramos esa máscara de piedad de los pastores del día de hoy,
que con violencia predican la palabra, que con violencia atacan al pueblo, que con violencia subyugan la mente y la voluntad del hombre, encontraríamos lo que el apóstol Pablo dijo: porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes y crueles, aborrecedores de lo bueno. Ese tipo de gente hay hoy día en las iglesias, gente violenta que prefiere comprarse el estadio de la nación antes que ayudar a los pobres. Jesucristo le dijo a Judas, cuando Judas dijo: ¿para qué se hizo este desperdicio? Jesús dijo: a los pobres los tendréis todo el tiempo, a los pobres tendréis oportunidad de ayudar. Pero hoy la gente violenta, hoy la gente con este carácter de vanagloriosos, con este carácter de avaricia, prefieren comprar los recintos más grandes del mundo, prefieren comprar los estadios de la nación, prefieren comprar los carros más buenos del mundo, prefieren comprarse lo mejor. Pero no ven que dentro de sus congregaciones hay gente pobre, pero no ven que dentro de congregaciones hay gente que se muere de cáncer, hay gente que no come, hay hermanitos que no tienen nada que vestir, hay hermanitos en el sur que no tienen nada que comer, hay hermanos que no tienen para vestir, que no tienen para calentarse, hay hermanos que no tienen un techo en la casa. Pero estos hombres violentos prefieren comprarse el estadio, quieren comprarse la nación y dejan de lado lo que dijo el Señor: la misericordia, la justicia y el amor. Y en los días de Noé había este tipo de gente violenta, gente con apariencia de piedad, gente que invocaba al Señor, pero el Señor de ninguno de ellos se agradó, excepto de los hijos de Noé. Amada iglesia, amado hermano, ¿te me está oyendo? La tierra está corrompida. Como en los días de Noé, el Señor Jesucristo dijo claramente que antes de su venida sería como en los días de Noé, donde se casaban y se volvían a casar, donde bebían, comían, donde vivían sin fe, donde vivían sin preocupación, donde vivían involucrados en la maldad. La tierra está corrompida. El reino de Dios se acerca, el reino de Dios está entre nosotros. Esta tierra pasará como hojarasca, esta tierra será consumida. El Señor claramente dijo: el cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Amado hermano, pon tu mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. La gente que busca gloria del mundo, la gente que está buscando premios del mundo, la gente que está buscando ser coronado por el mundo, recibirá la ganancia en el infierno, recibirá los juicios de Dios en la tierra en el día de la gran tribulación, recibirá todo el enojo de Dios por cuanto su mente y su corazón y su alma se ancló a las cosas del mundo. Se metió el mundo al corazón del hombre, se metió el mundo a la iglesia. Espectáculos hoy en día vemos en la iglesia, pero la Biblia dice que Dios le dijo a Noé, le dijo en el versículo 14, vamos a leer lo que dice: hazte un arca de madera, que ese simboliza en los días de hoy la salvación. Hoy no hay una arca de madera, pero hoy está el Cristo de la gloria, hoy está el Cristo bendito de la gloria, que Él es el arca que te va a salvar de los juicios de Dios. La gente sigue despreciando, como en los días de Noé, el arca que es la salvación. Siguen despreciando a Jesucristo, aún fuera y dentro de la iglesia. Es tiempo que le digamos a la iglesia: abre tus ojos, iglesia, despierta del sueño en que estás, despierta de la ilusión, despierta de todo fanatismo religioso, porque el que dijo que vendrá no tardará, y en breve vendrá el Cristo de la gloria a levantar a su pueblo, como en los días de Noé. Y vemos la obediencia de Noé. Noé no cuestionó a Dios. Cuando Dios le dice: hazte una arca, Noé sabía que nunca había llovido en la tierra, porque la tierra
se alimentaba del rocío de los cielos y del vapor que de ella misma emanaba, y no había necesidad de lluvia. Y cuando Dios le dice, raeré la tierra, destruiré la tierra, porque dice la Biblia que Dios se había arrepentido de haber hecho al hombre. Le dolió en el corazón a Dios haber hecho al hombre, y por esa razón condenó al mundo para ser destruido, condenó al mundo para que el mundo entendiera que Dios no tolera el pecado, aunque Él es paciente para con todos. Pero ¿qué pasó, amado hermano? ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué es lo que pasó? Hizo el arca, obedeció, no cuestionó para nada lo que le estaba pidiendo el Señor, sino que Él hizo el arca para que se pudiesen salvar aquellos que pudieran oír el mensaje de la palabra. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mira, hermano, después de Jesucristo ya no hay otro. Si usted que está en la iglesia, si usted que está cobrando peaje para llegar a Cristo, usted es un hijo del diablo, usted es un mentiroso, usted es un apóstata. Si alguien le cobra dinero para ser salvo, ese es un hijo del diablo, es un apóstata y mentiroso. Pues Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que lo condenó a través de la justicia de Noé. Noé nunca dudó del Señor. Se casaban y se daban en casamiento, dice la Biblia. Lo que pasa hoy, hermano. Se casan, al año se divorcian y se vuelven a casar y se recasan. Y hay hombres que han pasado por el matrimonio 5 o 6 veces, mujeres que han tenido 5 o 6 maridos en su vida, se han casado varias veces, hermano. Borracheras por doquier, pornografía. Gente que está viviendo a los designios de su corazón. Sacerdotes pedófilos, pastores violadores. Hombres y mujeres impulsados a la maldad. Es tiempo que el Señor limpie la tierra, pero la gracia del Señor Jesucristo está todavía aún. Amada iglesia, amado hermano, Noé empezó a predicar 40 años y él anunciaba que venía un diluvio. Y él anunciaba el juicio de Dios, y la gente se reía, y la gente se burlaba, y la gente le decía, ya te creeremos en otro momento. Es lo que pasa hoy en día, es lo que está pasando. El mundo nos está percibiendo. Por eso dice la Biblia en 2 de Corintios 4:4, que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Tengamos misericordia por aquellos que están ciegos y cerrados, porque cuando el Señor toque la trompeta y la iglesia sea levantada, aquel que no creyó, aquel que vive una vida religiosa, aquel que vive una vida en pecado, aquel que vive una vida burlándose, aquel que vive una vida basada en sus deseos, se quedará para aguantar y recibir los juicios del Dios eterno. Amigo, amiga que me estás oyendo, corre por tu vida. Corre por tu vida. Cristo es la puerta, Cristo es la salvación, y en ningún otro hay salvación.
Amigo, amiga que me estás oyendo, hoy puede ser tu último día, hoy puede ser el último día de tu vida, y el Señor Jesucristo te dice: cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Cristo como tu Salvador, acepta a Jesús y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, y serás salvo, para que no te acontezca lo que le aconteció a la gente de los días de Noé. Pues los días de Noé se repiten en el día de hoy. Los días de Noé se hacen patentes cada día. La gente vive provocando a Dios con la idolatría, la gente vive provocando a Dios con las maldades que se hace. El homosexualismo gobernará un día la tierra. El homosexualismo un día hará que la tierra tiemble de pecado, tiemble de pavor, porque cuando el Señor se acuerde de los pecados de Sodoma y Gomorra, que en el Perú se hace, que en la Argentina se hace, que en México se hace, entonces los juicios de Dios empezarán a caer y habrán más terremotos y más seguidos, y entonces la Biblia dice que el juicio de Dios vendrá sobre las naciones, y al juicio se está manifestando. Amado hermano, la maldad de los hombres llegará al punto que un día las hijas querrán estar con sus padres. Llegará a tal punto que las hijas dirán: yo no veo a mi padre como mi padre, yo lo veo como un hombre. Llegará el momento donde las hijas harán del padre un marido, y donde el padre tendrá a las hijas como mujeres. Y eso no se va a llamar violación, sino consentimiento, y va a ser legalizado por la política, y va a ser legalizado por las leyes humanas, porque el pecado tiene que llegar al colmo de lo que vemos ahí en Honduras, de lo que vemos en otros países, de lo que vemos en el mundo con la trata de personas. Por eso es tiempo que la iglesia viva en santidad. Es tiempo que la iglesia empiece a andar como dice la Biblia, ya no en sentimiento, ya no en resentimiento, ya no en ilusiones, no en revelaciones falsas, no jugándose con el Señor, porque Cristo vendrá a la tierra un día, Cristo vendrá y nos pedirá cuentas. Amado hermano, es tiempo de abrir la boca y anunciar que Cristo viene, anunciar el pecado al mundo, anunciar el pecado al mundo, porque la única salvación no está en María, no está en Pedro, no está en el Papa, la salvación no está en los políticos, la salvación está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termino diciendo, si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que salvó a aquel que era temeroso, aquel que era justo, aquel que le creyó, a Noé, pregonero de justicia, y a otras 7 personas las guardó del juicio que él envió a la tierra. Amado hermano, amado pastor, que Dios te bendiga, que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que estas palabras hayan llegado a tu corazón, y si tienes alguna duda, escríbenos, llámanos por teléfono al 073-523902, que gustosos estaremos aquí para responderte. Dios te bendiga y buenas tardes. Con ustedes, su hermano Luis Eizaguirre. Héroes de la fe, Noé. Dios se arrepintió de haber creado al hombre en el tiempo de Noé. Dios vio que la maldad se había multiplicado en la tierra. Pero lo que me deja un poco preocupado es que en el tiempo de Noé existía gente que adoraba a Dios. Entre comillas. Que adoraba a Dios. Pero ¿sabes qué? Ese tiempo y el tiempo de hoy es similar. Porque igual acá en este tiempo hay gente que adora a Dios, pero no cree en Él. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, pero no creen en Él. Él dice que en un tiempo vendrá en la nube por segunda vez, pero tampoco cree. En el tiempo de Noé llegó el momento en que Dios dijo: cierren la puerta del arca. Y por más que tocaron la puerta, no se pudo abrir. En este tiempo Jesucristo te dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si uno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él
y hoy cenaré con él. Hermano, tú tienes todavía el tiempo mientras estés en la tierra de los vivientes. Si tienes alguna duda, llámanos al 073-523902 y acuérdate que este es el programa Volviendo a la Senda Antigua. Aquí estamos los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 4 de la tarde. Que Dios te bendiga.